con la información. De acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en México se han confirmado 53 casos de Mpox, lo que antes la gente conocía como viruela símica. La Ciudad de México encabeza la lista con 32, seguida de Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Morelos. Mientras que con un caso están el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas. Para hablar un poco más de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud en Europa señaló que el Mpox no es la nueva COVID, ya que las autoridades son capaces de controlar su propagación. Además, el enfoque de la nueva cepa da la oportunidad al continente europeo de concentrarse en el virus menos severo para un mejor asesoramiento y vigilancia de la salud pública. Mpox is not the new COVID. We can and must tackle Mpox together, across regions and continents. How we respond now and in the years to come will prove a critical test for Europe and the world. Y justo para conocer más sobre este tema, el Mpox, nos enlazamos vía Zoom con nuestro súper doctor de cabecera, usted lo conoce, Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, un placer saludarlo. Hola Liliana, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, gracias por siempre atendernos y saber un poquito más sobre este Mpox que realmente pues casi no nos hemos puesto a investigar sobre él como sociedad, de qué se trata, cómo se contagia, realmente puede ser una epidemia de mucha consideración, de preocupación. Bueno, acuérdense que desde junio de 2022 había empezado a haber una gran actividad de esta enfermedad, ¿no? Incluso se declaró en julio de 2022, ya se había declarado previamente la emergencia de salud pública de importancia internacional, que es lo que ocurrió la semana pasada. Es una enfermedad causada por un virus que es pariente del virus de la viruela humana, y que pues básicamente se contagia por contacto directo. La principal manifestación clínica son las lesiones en la piel, estas como ampollas, como bolitas que se hacen en la piel, que después se abren y pueden contener algún líquido, pus o algún otro material. El contacto estrecho de la piel con la piel lastimada es la principal vía de contagio, y ahorita lo que cambió el escenario es que encontraron un tipo de este virus diferente al que había estado circulando desde junio del 2022, y lo vieron que está propagándose en algunos países de África. Entonces la Organización Mundial de la Salud llamó a esta emergencia de salud pública de carácter internacional justamente para coordinar acciones para que no vaya a ser un problema más grande. Doc, buenos días, un gusto saludarlo, David Medrano de este lado. Oiga, con pues la globalización, con las medidas sanitarias que tenemos en nuestro país, para México esto es puede ser de alerta, justamente, de preocupación o no tanto. Sí. Bueno, lo primero es entender que tenemos la enfermedad, ¿no? Ya lo mostraban hace un momentito. En lo que va del año ha habido 53 casos, o sea, no es una enfermedad que no la tengamos en el país. Lo que no tenemos es este nuevo virus, el nuevo tipo de virus que le llaman el del clado 1B. Y México tiene una estrategia de diagnóstico, tiene las pruebas de laboratorio para hacerlo, tiene un protocolo para atender a los pacientes, hay lineamientos de vigilancia epidemiológica. Incluso el mismo miércoles de la semana pasada se emitió un aviso epidemiológico aquí en México para que todas las unidades de salud, en caso de tener un caso sospechoso, lo tengan. Desde luego estén pendientes. Las personas que están viajando hacia estas zonas donde pudiera estar la circulación del virus más intensa, que básicamente es la República Democrática del Congo, Kenia, Uganda y los países vecinos allá en África, tendrían un poco más de riesgo de lo que estaría ocurriendo ahorita en este brote. Pero de cualquier manera, México está preparado para diagnosticar
y hay ya un aviso epidemiológico y ya se tienen los lineamientos para la vigilancia. Entonces, pues si algún paciente o algún médico sospecha de un caso de estos, hay que referirlo a alguna de las instituciones que lo está viendo. En la Ciudad de México, las clínicas Condesa o el IMSS o cualquier institución puede recibir al paciente que tenga la sospecha y hacer los estudios que se necesiten. Bien, y ya tenemos esta experiencia, sabemos que el gobierno se está preparando y está preparado en estos momentos, pero aquí la pregunta es también, uno mismo en casa o en una situación común, ¿qué tipo de síntoma puede ser el primero que sintamos y qué podemos hacer para evitar la propagación del Mpox? Sí. Esta es una pregunta muy importante porque no es un riesgo generalizado, ¿eh? O sea, no estamos como en el COVID, en el que sí había un riesgo prácticamente de toda la población por igual, ¿no? Cuando empezó el problema. Aquí el principal riesgo primero es tener contacto con una persona que tenga las lesiones y tener contacto estrecho con una persona que tenga lesiones en la piel. Ahí, digamos que desde ahí ya se descarta la probabilidad de contagio en muchísimas personas que no tienen este tipo de contacto. Cualquier manera, si tienes algunas lesiones en la piel y nunca las hayas visto y tuviste fiebre o malestar tantito antes de que aparecieran, acércate a los servicios institucionales de salud para que tengan ahí la capacidad de revisarte y de verlo, ¿no? Y de ver las pruebas que se necesiten, mandarte los estudios. No es un riesgo generalizado en toda la población, eso también hay que dejarlo claro y para que la gente también esté tranquila. El llamado de la Organización Mundial de la Salud es a las autoridades de los países para que estén listas, para que tengan forma de diagnóstico, manejo de los pacientes y todos los lineamientos técnicos que se necesitan, que ya los tenía México. Claro. Pues porque ya era un problema que ya estaba en México desde 2022. Oiga, Doc, ¿hay vacuna? Sí, hay una vacuna que se utiliza sobre todo para las poblaciones que tienen mayor riesgo de contagio. Ahorita se va a dar prioridad para usarla justamente en los países de África que están siendo afectados. Okay. Ya anunció el productor de esta vacuna que va a mandar pues prácticamente toda su producción ahí, porque ese es el principal uso de esta vacuna. No es una vacuna de uso generalizado, precisamente porque no es un riesgo general. En México no hay vacuna, a menos de que se necesitara por alguna situación de emergencia o para contener algún brote o proteger a alguna población en particular, ya se haría pues se conseguiría la vacuna y se traería, pero no hay necesidad de vacunación general. Oiga, Doc, ¿cómo se maneja el porcentaje para que sea una situación preocupante para un país, en este caso México? ¿Cuántos casos deben de estar confirmados o no sé, tanto porcentaje de la población total debería de estar enferma para tomar medidas más severas? Bueno, más que el número de casos, lo que se está vigilando es el comportamiento de la enfermedad, a qué poblaciones se está afectando, cómo son las presentaciones clínicas, qué tan agresivo está siendo el virus. Ahorita ya tenemos la experiencia de 2 años de estar teniendo el virus aquí, entonces si se detecta que cambie el comportamiento, es decir, que empieza a presentarse en algún grupo que no había sido afectado antes, o que es un poco más agresivo, o que cambian las características clínicas de los enfermos, entonces ya se toman algunas medidas adicionales. Por lo pronto, lo que se hace pues es justamente tener listo para que en caso de que se necesite diagnóstico de laboratorio, todos los pacientes sospechosos lo tengan. En México llevamos como 220 casos sospechosos en lo que va del año, a los que se les hacen estudios, se les toman muestras, se diagnostica y se ha confirmado, como ya lo decían ustedes, en 53 casos en varios estados. Entonces, esos serían los indicadores, ¿no? Ahorita en América no se ha encontrado este nuevo tipo de virus, apenas se han encontrado algunos casos muy aislados, me parece que en Tailandia y en Suecia, todos vinculados a gente que viajó a algunas regiones de África. Entonces pues simplemente hay que estar pendientes de la evolución de la situación y no dejar de vigilar al que ya tenemos, porque ese sí está circulando aquí y ese sí lo tenemos aquí en México, que es el virus que ya estaba desde el 22. Y por último, doctor, en comparación a lo que vivimos en años anteriores también, después de haber contraído este Mpox,
¿Qué tanto tiempo después sigue siendo contagiosa? ¿Podemos seguir contrayendo Mpox después de que una persona ya lo tuvo? ¿Qué tanta inmunidad tenemos de haberla tenido? ¿Cómo es la situación después de haberla tenido? Pues mira, si la situación es más o menos parecida a lo que era la viruela de antes, ¿no? Porque es un virus muy parecido. Lo más probable es que la persona que ya la padeció ya tenga protección y no se vaya a contagiar y a desarrollar la enfermedad tan fuerte como pudo haber sido la primera, ¿no? En caso de que la adquiera por segunda vez. La enfermedad se autolimita, más o menos dura alrededor de 20, 25 días. Solamente deja más problemas o causa mayor daño en las personas que tienen algún problema con el sistema inmune, las personas que tienen trasplantes, que tienen cáncer, que usan medicamentos para modular el sistema inmune, que tienen VIH, que viven con VIH o que tienen SIDA. Ahí es donde pudiera durar un poco más o pudiera tener alguna afectación mayor. Ahí justamente estas personas pues tendrían que estar mucho más cerca de los servicios de salud para evitar que haya algún otro problema agregado. Doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero del programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos. Muchísimas gracias, como siempre, un placer platicar con usted, nos deja mucho más tranquilos y como siempre decimos, no entrar en pánico, solo tomar las precauciones debidas. Gracias, abrazo grande. Un abrazo, buen día. Buen día.